¿no? Y que está constituido fundamentalmente por todos los elementos hematógenos que tiene la sangre. En segundo lugar, hay una obliteración de la luz casi total, ¿no? El vaso, el vaso. En tercer lugar, vamos a observar las zonas de recanalización, que son estas áreas blanquecinas que todavía quedan. Y en cuarto lugar, vamos a observar alrededor del vaso, de la pared, que tiene infiltrada información de tipo crónico y agudo, como algún fibroblasto. Entonces, trombosis arterial y noche muscular, observar básicamente esos cuatro especies, ¿no? Aquí, bueno, en la segunda lámina corresponde también pared del vaso de la arteria, ¿no? El diagnóstico es hematosis de la aorta, donde vamos a poder observar acá. Bueno, acá en las rasgos se puede observar que hay una alteración de la capa íntima y parte de la media. En segundo lugar, vamos a observar que la presencia de microcalcificaciones. En tercer lugar, ustedes van a poder observar acá como una especie de vesículas, ¿no? Que son los cristales de colesterol. Y en cuarto lugar, señalamos que a nivel de la zona de la capa media afectada y no afectada en el límite, vamos a encontrar unas células translúcidas o en respecto a adipocitos, ¿no? Son las células adipocitas que tratan de fagocitar e impedir el daño de la capa media, ¿no? Entonces, alteración de la capa íntima y media, parte de la media. En segundo lugar, los cristales de colesterol, ¿no? En tercer lugar, las microcalcificaciones. Y en cuarto lugar, las células adipocíticas. Después vamos a poder observar básicamente vasos sanguíneos con microtrombos pequeños, ¿no? Y el componente inflamatorio tipo crónico también con fibroblastos que están prácticamente alrededor en la zona, ¿no? Ahora, bueno, ya la siguiente. La tercera lámina corresponde a tejido muscular cardíaco. El diagnóstico es infarto reciente de miocardio, y lo que vamos a poder observar microscópicamente es hay una obliteración y ruptura muscular cardíaca. En segundo lugar, ya hemos señalado que tenemos que necesariamente observar, bueno, en este momento no podemos observar, pero a 40 metros podemos observar algunos elementos, células inflamatorias tipo agudos, polimorfos nucleares. ¿Más cerca tienes? O sea, ahí está. Presencia de polimorfos nucleares. O sea, hay una obliteración y ruptura de la fibra muscular cardíaca. En segundo lugar, la presencia de polimorfos nucleares. En tercer lugar, también vamos a poder observar el área de microhemorragia, no estamos, pero alrededor de estos áreas de microhemorragia. Y en cuarto lugar, vamos a poder observar la ruptura y evacuación de materia en los vasos. Bueno, acá me lo meto adelante, ¿no? Hay polimorfos nucleares, algunos polimorfos nucleares. Acá ven que las fibras nucleares están rotas. Teóricamente, la obliteración se supone que acá las fibras son contiguas, se rompen y crean este espacio donde de frente viene el componente inflamatorio. En el caso de la siguiente lámina, el diagnóstico de infarto antiguo de miocardio, había señalado que también lo que se va a diferenciar del reciente es que la presencia de linfocitos en este caso, no hay linfocitos. En segundo lugar, hay fibrosis. En tercer lugar, va a haber también componente inflamatorio tipo crónico, no solamente hay en la zona afectada. Y bueno, esta área es tan representativa, pero ustedes pueden observar que esta área es más clara, más blanca que el resto de la zona, ¿no? La zona de fibrosis, probablemente. Ustedes, creo que esto es a 40 aumentos, porque ustedes ven esta zona es más rojiza y toda esta área es un poco más clara. Este es el área del infarto antiguo. Lo predominante es que tiene que haber linfocitos acá, ¿no? Y la fibrosis. Eso es lo básico. También, acá, bueno, acá sí podemos observar, ¿no? Claramente el color de esta zona del tejido muscular cardíaco con esta
y viene toda esta zona de infarto activo, que es la zona blanca. El siguiente diagnóstico es válvula auriculoventricular, el diagnóstico es antibacteriano, y vamos a poder observar tejido miocárdico, en donde vamos a observar colonia de gérmenes. Estos azulitos, ustedes lo han podido observar en este aumento, son gérmenes, ¿no? Como especie de coco, gran cantidad que, lógicamente por el corte sería así, pero macroscópicamente vamos a observar que esa colonia de gérmenes forma como una especie de estructuras arborescentes, ¿no? Que en algún momento hemos señalado que se desprenden, como la coliflor, ¿no? Que se desprenden y pueden viajar a través del torrente sanguíneo y seguir por los vasos sanguíneos y originar lo que son émbolos céntricos. Entonces, observar básicamente que hay una alteración, hay un daño al tejido miocárdico a nivel de las válvulas auriculoventricular, el componente inflamatorio con la fibrosis alrededor, y lo que va a dar el diagnóstico básicamente es prácticamente el conglomerado de estructuras, digamos, de tipo bacteriano. Así es. Acá me digo mayormente que está dentro del tejido miocárdico, de las fibras musculares cardíacas, dentro de esto van a haber colonia y gérmenes, ¿no? Entonces como cocos, que inclusive van a filtrarse, van a meterse, se van a introducir entre las fibras musculares, ¿no? Cardíacas, ¿no? Formando estructuras como las estructuras arborescentes. Pero todo esto son las bacterias, ¿no? Que forman, por ejemplo, como el corte, acá, por ejemplo, notan que no hay el color, todo eso son el componente bacteriano, por eso es endocardítico bacteriano. Así es. La siguiente lámina corresponde ya al tejido linfoide, ¿no? Ganglio linfático o todo lo que es tejido linfoide, ¿no? Puede ser en cualquier órgano tejido que tenga el linfoide. El diagnóstico histopatológico es linfomanocótica, que es una empresa maligna asociada al tejido linfoide, en donde se caracteriza fundamentalmente en la muestra, como se llama, es el intestino delgado, en la cual podemos observar que a nivel de la mucosa, submucosa y la muscular, vamos a observar que hay una alteración, prácticamente las glándulas de la mucosa al final desaparecen y son reemplazadas, o digamos, prácticamente como un manto de células linfocíticas atípicas cubren a todas las glándulas, digamos, de la mucosa, ¿no? Inclusive no solamente las cubren, sino las destruyen, las invaden, las destruyen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar acá? Que hay una alteración, en el caso del intestino, una alteración de la mucosa, submucosa y muscular, ¿no? Con destrucción de las glándulas de dicha zona, y la presencia de un manto de células linfocíticas atípicas, ¿no? Que predominantemente son células grandes, ¿no? O pueden ser pequeñas también, pero predominantemente grandes. En tercer lugar, vamos a observar que hay una neovascularización, gran cantidad de vasos que están dentro del tejido linfoide neoplásico. Y alrededor prácticamente de la zona del linfoma está área de hemorragia, y dentro de esto también hay un componente inflamatorio tipo crónico, que de una u otra manera trata de delimitar la zona neoplásica de la zona no neoplásica. No va a haber acá la zona de resistente que caracteriza al otro tipo de linfoma. Bueno, acá ya ustedes sabrán que son glándulas, ¿no? Intestinales, postintestinales, que prácticamente están casi minimizadas, prácticamente casi destruidas, ¿no? Y lo que predomina acá es el componente linfocítico, ¿no? Células linfocíticas que tienen un núcleo pues pleomórfico, ¿no? Hipertromático de bordes celulares, y que prácticamente la relación celular es casi de 1 a 1, casi todo es un núcleo, ¿sí? ¿No? Una cromatina densa, y que fundamentalmente pues, pueden ser a predominancia de las grandes, de linfocitos B o linfocitos pequeños, entonces linfocitos T. Pero acá pues
podemos observar gran cantidad de linfocitos atípicos, pero grandes. Siguiente. Miren, acá ya mayormente. Estos son todos los linfocitos. Miren, los núcleos bien hipercromáticos de bordes irregulares. En muchos de los casos hay un pleomorfismo nuclear, ¿no? Miren, ¿no? Todos estos son linfocitos que prácticamente cubren como un manto, es decir, ¿no? Se le hace marcador tumoral CD3, CD20, CD45, ¿no? Y pintan positivo para linfoma, ¿no? A prevenir las T o las B. Así es. En el caso del linfoma no Hodgkin, del linfoma Hodgkin, igual también vamos a observar que va a haber una afectación del tejido, en este caso es un ganglio, la afectación del tejido linfático, linfoide, y lo que va a predominar, o sea, aparte de la afectación o alteración del tejido comprometido, en segundo lugar también va a haber la presencia de un manto de células linfocíticas atípicas, pero a predominio de células pequeñas. Si ustedes comparan las células del no Hodgkin con el Hodgkin, se van a observar que acá hay linfocitos pequeños, neoplásicos sí, ¿no? En donde también la reproducción está alterada, con núcleos pues, prácticamente hipercromáticos. La cromatina casi no es densa, no es uniforme. Lo que me va a mí a hacer el diagnóstico es la presencia de estas células con un halo. Unas células que pueden tener 2 núcleos o 3 núcleos, ¿no? Que son un poquito bien restringentes, con un halo blanco, que son las células de Hodgkin, entonces, eso es lo que me va a mí indicar que estoy frente a un linfoma tipo Hodgkin. Hay la neovascularización, etc., ¿no? Todos los elementos que tiene la neoplasia de tipo linfoide. En el caso de la siguiente lámina es un corte de parénquima pulmonar y el diagnóstico histopatológico es bronconeumonía, que es lo que vamos a observar básicamente microscópicamente la bronconeumonía. En primer lugar vamos a ver una dilatación del espacio bronquial, ¿no? Una dilatación. En segundo lugar hay una afectación del epitelio respiratorio. En este caso hay pérdida de los cilios en sí con la presencia de una hiperplasia del epitelio respiratorio, en este caso bronquial. O sea, dilatación del bronquio, afectación del epitelio con pérdida de los cilios y una hiperplasia del epitelio. En tercer lugar va a haber un exudado fibrino leucocitario, pero asociado a elementos celulares del epitelio que se desprenden, van a formar como una especie de, émbolo que va prácticamente a cubrir parte de la luz bronquial. Entonces, en tercer lugar, o sea, en primer lugar dilatación, en segundo lugar afectación del epitelio, en tercer lugar la presencia de este exudado, ¿no? Asociado al componente de células escamosas epiteliales respiratorias que van a formar parte de esto. En cuarto lugar, vamos a poder observar fibrosis alrededor de todo esto, fibrosis. Vamos a observar también vasos sanguíneos, ¿no? Dilatados con una pared grosada y con digamos, parte de congestión marcada congestión vascular, ¿no? Y en muchos de los casos vamos a poder observar también un componente inflamatorio de tipo crónico a manera de reacción granulomatosa alrededor de la zona afectada. Pero esos son básicamente los 4 criterios: dilatación de la luz, afectación del epitelio, presencia de exudado asociado a las células inflamatorias, los vasos congestivos y la fibrosis alrededor de la zona afectada. Así es. Acá viene mayor aumento, vasos congestivos, también congestión vascular y extravasación de matriz. Bueno, en el caso de la tuberculosis pulmonar fibrocavitaria, que es el diagnóstico, lo que vamos a observar fundamentalmente que hay una afectación del parénquima pulmonar, ¿no? Por ruptura de los septos alveolares, ¿no? Y la formación o presencia de un tejido de granulación, de un granuloma propiamente dicho, ¿sí? Ese granuloma con sus 2 componentes, componente central, que es la necrosis propiamente dicha, y su componente alrededor celular, que está formado por linfocitos,
plasmáticas, linfocitos y la presencia de las células multinucleares tipo lambda, ¿no? Entonces, después va a haber áreas de hemorragia o microhemorragia, va a haber fibrosis, va a haber congestión, puede haber antracosis y algunas otras patologías asociadas a la tuberculosis fibrocavitaria como el edema, la neumonía, enfisema, atelectasia, otras patologías, ¿no? Pero en fibrocavitaria lo que podemos observar básicamente es la ruptura del parénquima pulmonar, o sea, básicamente los centros alveolares. En segundo lugar, el área de una cavitación. En tercer lugar, la presencia de áreas de granulomas, fibrosis y como antiinflamatorio crónico. Acá miren, esto es un poco como para observar esas células, ¿no? Los núcleos céntricos, que son unas células multinucleares, que forman parte de la celularidad de granulomas. En el caso de la bronquiectasis, vamos a poder observar que hay una, básicamente, afectación de la pared bronquial, ¿no? Hay una dilatación del mismo, hay una ruptura digamos, del parénquima pulmonar, ¿no? Y fundamentalmente vamos a observar que hay vasos, gran cantidad de vasos con trombosis, trombosados, y la presencia de este isolado componente inflamatorio crónico con todo, con defecto celular, con macrófagos inclusive que forman parte de lo que es la zona afectada, ¿no? Y lógicamente el cartílago que va a descansar parece en la zona del bronco. Acá mayormente miren, hay un epitelio estratificado, un epitelio escamoso, un epitelio escamoso, pero pseudo estratificado, un poquito cilíndrico ciliado, ¿no? Pero metaplásico. El componente inflamatorio, todo el componente oxidativo, ¿sí? Y los vasos con trombosis. Hay una gran cantidad de vasos con trombosis. En el caso del carcinoma broncogénico, bueno, lo que podemos observar fundamentalmente acá, es la zona de antracosis, ¿no? Se lanza acá vamos a poder observar parénquima pulmonar, también, bueno, que mayor aumento, pero lo que vamos para el siguiente, ¿cuál es la zona afectada de la no se ha enfocado tanto en la formación de áreas prácticamente de células respiratorias neoplásicas, que forman como una especie de acinos, ¿no? Acinos respiratorios que son carcinoma broncogénico. Bueno, la anterior para la anterior, o sea, esta es el área del carcinoma broncogénico. Este es un carcinoma básicamente tipo epidermoide. Vamos a poder observar que estas estructuras como una especie de septos van a estar constituidos localizados por un epitelio neoplásico, ¿no? Es un núcleo celular neoplásico, epitelio respiratorio neoplásico. Entonces, bueno, eso básicamente es el carcinoma broncogénico, ¿no? Hay una alteración del parénquima pulmonar por la presencia de grupos de células respiratorias, o en este caso epiteliales, neoplásicas, con un núcleo hipercromático, con núcleos prominentes. En tercer lugar, vamos a poder observar que hay áreas de hemorragia. En cuarto lugar, la neovascularización. Claro, eso es un agregado, ¿no? Pero alteración del parénquima por la presencia de grupos de células epiteliales respiratorias neoplásicas. En segundo lugar, la neovascularización. En tercer lugar, áreas de hemorragia con destrucción del parénquima pulmonar. Después va a haber fibrosis, componente inflamatorio, etc. La idea es ubicar la zona del carcinoma broncogénico propiamente dicho, ¿no? O sea, estos grupos de células epiteliales neoplásicas no lo van a ver en un parénquima pulmonar normal, ¿no? Muy correcto, no van a ver los alveolos, los alveolares, bronquios primarios, secundarios, etc. ¿no? Acá vamos a ver grupos de células epiteliales respiratorias, pero neoplásicas. En el caso del carcinoma metastásico en pulmón, lo que vamos a poder observar acá es que en el parénquima pulmonar
vamos a encontrar grupos de células epiteliales, pero no respiratorias, sino pueden ser de otro órgano, como ya hemos señalado en la exposición de carcinoma pulmonar, de notas de pulmón. ¿No? Los carcinomas metastásicos en pulmón son frecuentes, ¿sí? Son frecuentes. En el caso de las mujeres, el carcinoma de mama es el más frecuente. En el caso de hombres, el carcinoma de pleura o de próstata es más uno que da origen a carcinoma metastásico del pulmón. Se dice carcinoma metastásico en pulmón porque vienen células neoplásicas de un órgano o tejido primario al pulmón. En este caso, estas células son células mesoteliales neoplásicas que derivan de un tumor primario de la pleura, un mesotelioma que ha invadido el parénquima pulmonar. Entonces, el diagnóstico sería carcinoma metastásico del pulmón, un carcinoma mesotelial, ¿no? En pulmón. O sea, carcinoma mesotelial en pulmón, o sea, es un metastásico. Y lo que hacer los grupos de células mesoteliales, que son fusocelulares o pleomórficas, unas alargadas, otras redondas o cuboidales, un pleomorfismo celular, pero que predominan células mesoteliales, mesotelios. Esos grupos se infiltran al parénquima pulmonar y cuando infiltran al parénquima pulmonar podemos hablar de un carcinoma metastásico. Entonces, de células mesoteliales con neovascularización, hay el componente inflamatorio crónico y hay de fibrosis. Inclusive se puede observar en algunos casos calcificaciones. Probablemente a mayor aumento que grupos de células mesoteliales. Ustedes ven las células que tapizan la pleura, son más o menos parecidas, muy parecidas. Claro, son células neoplásicas. Y la neovascularización de los vasos con el componente inflamatorio crónico. Esto teóricamente sería una parte del parénquima conservada, ¿no? Toda esta zona es la zona afectada o metastásica. A mayor aumento, cualquiera que ve esto, ve que estos núcleos son núcleos neoplásicos, ¿no? Cuando dicen pleomorfismo nucleares, porque son núcleos medio cuboidales, usados, redondeados, ¿no? Entonces, esa es la característica típica de las células neoplásicas metastásicas, ¿no? O también la característica típica de una neoplasia maligna medianamente o pobremente diferenciada, ¿no? El pleomorfismo. Y esto es lo que hace que el grado de malignidad en las neoplasias pulmonares sea pues, significativa, ¿no? Lo que hemos observado en el seminario es de que cuando hablamos de neoplasias o tumores de pulmón desarrollamos carcinomas, etc. Pero lo peculiar en toda neoplasia de pulmón es de que esto no se da así, sino casi siempre se da, tiene más de un patrón celular. O sea, no solamente es un carcinoma epidermoide solo, no puede asociarse con un carcinoma epidermoide asociado a un adenocarcinoma. Eso es lo que hace que el pronóstico de los tumores de pulmón, si no se hace un diagnóstico rápido y certero, el pronóstico es malo. Pacientes que se diagnostican casi tardíamente no pasan de los 2 o 3 meses encima. Ahora, algo que también hay que considerar en esto, el día no me toca desarrollar, pero es importante que en la actualidad los diagnósticos de neoplasia de pulmón tiene un paciente varón. La mayoría sabe que los varones tienen cierta predisposición a desarrollar cáncer de pulmón. Si es fumador, o ha trabajado en minas, o está sometido a asbesto, o cualquier sustancia reactiva, paciente varón sometido a eso, ¿no? Con baja de peso y sintomatología respiratoria, lo que no tiene que ser es un carcinoma, ¿no? Probablemente es una neoplasia de pulmón, ¿no? Con todo eso, ¿no? Si no, varón expuesto tal a lo que hemos señalado, con baja de peso y sintomatología respiratoria, probablemente un carcinoma de pulmón. Sacan su placa, ven, es un tumor, sí, perfecto, pero está pegado al bronquio o está en la periferia. Si está pegado al bronquio, ya saben que es un epidermoide, puede ser. Si está pegado a la periferia, es un adenocarcinoma. Entonces miren cómo ya nosotros podemos ir ya entrando a cómo está. Y si ya el patrón, ya, bueno, ya el resto ya se lo deja al patólogo, pero
se pueden ustedes un poco ya ir, digamos, planteando diagnósticos diferenciales o como un diagnóstico presuntivo cuando ya manejan la clínica, la radiología y parte de la epidemiología histopatológica. Entonces, eso es importante un poco hacer, ya empezar a hacer correlatos clínicos patológicos. Así que, creo que es la última. Ya, la glomerulonephritis aguda. Bien, ya entramos a la patología renal, en la cual vamos a poder observar que la afectación de la glomerulonephritis aguda es a nivel de los glomérulos propiamente dicho. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar básicamente? Se te va a caer, se te va a caer. Del engrosamiento no tapas igual. De la cápsula de Goldman, que luego se reduce digamos, en menor cantidad, fundamentalmente, y el componente inflamatorio de tipo agudo alrededor de acá viene como mayor aumento de la celularidad, un engrosamiento leve, el espacio de Goldman se disminuye y el componente inflamatorio alrededor. Acá mayormente, acá claramente se ve el aumento de las células, la disminución del espacio y el componente inflamatorio alrededor. Bien. Glomerulonephritis aguda. En el caso de la amiloidosis renal, que es otra patología renal, es una enfermedad sistémica, lo que podemos observar también, afectación de los glomérulos y fundamentalmente del aparato extraglomerular. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? El colrocopón. Vamos a encontrar una sustancia hialina, pero no de color rosado, como comúnmente se observa, sino ya colrocopón es una sustancia hialina pegada a la pared de los vasos en el aparato extraglomerular, que es el amiloide propiamente dicho, y que es de color prácticamente un poco rojo ladrillo. Solamente el rojo como positivo que pinta el amiloide va a ser diagnóstico de amiloidosis propiamente dicho. Si lo quiero corroborar, un vaso mediano calibre pequeño, y vamos a ver que en la pared del vaso también vamos a encontrar las sustancias. El resto, el componente inflamatorio, va a haber una hipervascularidad, etcétera, etcétera, pero lo que me va a dar el diagnóstico a mí es la presencia del amiloide, ¿no? Que está dentro del aparato extraglomerular. La siguiente. Acá miren. La celularidad prácticamente a veces está conservada o disminuida, pero lo que prima acá es la presencia de la sustancia amiloide alrededor del componente inflamatorio. Ya, así, miren acá, es evidente. Acá. ¿Por qué está la sustancia, el amiloide acá? Porque el aparato extraglomerular, deben recordar que es un penacho de vasos de arteria diferente que se entremezclan, se entrecruzan y forman el aparato extraglomerular. Por eso es que, como el amiloide tiene predicción para el vaso, forma prácticamente toda la zona prácticamente invade todo porque se pega la pared del vaso. Finalmente, la glomerulonephritis de tipo lúpica, también lo que vamos a poder observar es que los glomérulos son los elementos de mayor afectación. Acá en este caso, ¿qué es lo que vamos a observar acá? Vamos a observar unas áreas blanquecinas, ¿no? La cápsula está levemente conservada, un poquito engrosada, pero levemente nada más, pero lo que vamos a observar acá son como unas estructuras blanquecinas que se forman entre las células mesangiales y las que se denominan las asas de alambre, que es un dato, es un criterio histopatológico que me va a permitir a mí hacer el diagnóstico de glomerulonephritis lúpica. Es uno. En segundo lugar, hay un leve engrosamiento, el espacio de Goldman está levemente conservado y el componente inflamatorio con la marcada neurotético crónico con el engrosamiento de la pared de los vasos, fundamentalmente los aparatos del estroma propiamente dicho, me van a dar a mí el diagnóstico de glomerulonephritis lúpica propiamente dicho. El primer criterio, la afectación del glomérulo, segundo, la afectación del alambre. En tercer lugar, hay un leve engrosamiento de la pared, ¿no? Y en cuarto lugar, vamos a ver el componente inflamatorio que sale de la zona córtico-medular con el engrosamiento de la pared de los vasos, el engrosamiento y fibrosis de la pared de los vasos del estroma propiamente dicho. La siguiente. Cuando está mayor aumento, las zonas, una especie de zonas blanquecinas que forman entre las células mesangiales. Acá está un poquito mejor diseñado que acá, ¿no? Y acá
que se forman de más hacia adelante. Así es. Bueno, eso es en general los principales criterios microeconómicos primarios que tienen que recordar para que esa y leer un poco más sobre la parte de la metodología de cada una de las universidades y la etiología también. Bien, una pregunta, ¿no? Vamos a hablar. Respecto a los artículos, como no ha habido